todos. Son las 6:37. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas. Bienvenidos y bienvenidas al informativo Willaricui, edición que corresponde al día de hoy, ya jueves 8 de septiembre del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía. Un abrazo muy grande a todos nuestros amigos quienes a esta hora de la mañana se vienen integrando pues a la señal de Radio Surfui en los 102.7 FM, 810 amplitud modulada y en las diferentes estaciones afiliadas, tanto en Cotabambas, en Coyurqui y demás. Bienvenidos y bienvenidas. Hatun napaykuita chasquirekamuichis, mamitakuna, papitukuna, wayqikuna, panaykuna, kunan punchay qañaqa yarisianchis kay informativo Willaricui nisqata. Hinapis napaykusa wayqita, ñakay piña que hacen Henry Borda. Henry, allillanchu minaya wayqi. Imaynayan wayqi César, imaynayan kashankis wayqi panaykuna, sipas waynakuna, allimpunche kachun, llapaykichispaq, kunan kashanchis, kunan rimashanchis, Willaricui, Radio Surfui, Guaira, Huasimanta, Pacha. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es 8 de septiembre del año 2022. No se olviden que si tienen que hacer algún documento, algún oficio, alguna solicitud, pongan año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Claro que sí, eso es muy importante, ¿eh? No se olviden del nombre del año. Año del fortalecimiento de la soberanía nacional. 6:40 a.m. De inmediato nos vamos con el encuentro de nuestra frase del día. La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Repetimos, la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Realmente, una vez más, la vida te pondrá obstáculos, pero los límites lo pones tú. Claro que sí. 6:40 a.m. Vamos de inmediato con el encuentro con nuestras efemérides. ¿Qué aconteció un día como hoy? Vamos al encuentro con la historia aquí en Willaricui. 6:41 a.m. Hoy día 8 de septiembre, ¿qué se celebra? Día Internacional de la Alfabetización. Hoy día se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, 8 de septiembre. De la misma manera también se festeja el Día del Ferroviario, Día de los Ferrocarriles, Día del Ferroviario, 8 de septiembre. Un 8 de septiembre del año 1820 desembarca en la bahía de Paracas el Ejército Libertador comandado por el general argentino Don José de San Martín. Un día como hoy llegan a la bahía de Paracas pues en este caso el Ejército Libertador comandado por Don José de San Martín. Entre tanto, en el año de 1903 Manuel Cándamo asume la presidencia del Perú. Un día como hoy, 8 de septiembre del año 1903, Manuel Cándamo asume la presidencia en el Perú. 6:42 a.m.
Entre tanto, un día como hoy, 8 de septiembre, en el año de 1908, se inaugura la Cripta de los Héroes en el cementerio del Museo Presbítero Matías Maestro, el cementerio más antiguo de Lima. Hoy día, pues, un día como hoy, de 1908 se inauguró pues esta cripta de los héroes en este caso pues en el cementerio Presbítero Maestro, así lo conocen allá en la ciudad de Lima, uno de los cementerios más antiguos de la capital. Entre tanto, también un 8 de septiembre del año 1965 descubren en Cusco el puente monolítico más grande del mundo. Así es, un puente de piedra que sería el más grande del mundo, se descubre en el año de 1965 en la ciudad imperial del Cusco. Entre tanto, también un 8 de septiembre del año 1967, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el Día Internacional de la Alfabetización, en el cual se insta a todos los países del mundo a erradicar el analfabetismo y promover la lectura y la escritura dentro de sus instituciones educativas. Entre tanto, en el año de 1989, el gobierno del Perú establece una contribución extraordinaria para combatir al terrorismo. ¿Qué les parece? A través de impuestos. En 1989, entonces, nuestro país, el gobierno, establece una contribución extraordinaria para combatir al terrorismo, aumentando algunos impuestos. Y en el año 2003, un día como hoy, 8 de septiembre del año 2003, la capital ecuatoriana de Quito es declarada Capital Iberoamericana de la Cultura. Así es, Quito, un 8 de septiembre del año 2003, fue declarada como la Capital Iberoamericana de Cultura a nivel de todo el mundo. ¿Qué les parece? 6 de la mañana con 44 minutos. Esto fue un día como hoy, el encuentro con la historia aquí a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Nos vamos de inmediato al encuentro con los titulares aquí en la radio. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Nos vamos de inmediato con el encuentro con los titulares para el día de hoy en el informativo Willaricui, 6 de la mañana con 44 minutos. El Programa Nacional de Inversión en Salud PRONIS convoca a proceso de licitación pública en el Hospital de Tambobamba para la ejecución de la obra Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Tambobamba, Distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac, con un valor referencial de, en este caso, pues, más de 10 millones, el cual se encuentra publicado en el organismo supervisor de contrataciones del Estado, en el OCSE. 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos con más titulares. Este logro se dio también gracias a la gestión y la perseverancia de las autoridades, quienes realizaron múltiples gestiones para hacer realidad esta obra ante el Ministerio de Salud. El proceso no fue fácil, pero sin embargo, hoy podemos decir que esto se concretiza con las acciones reales. El segundo megaproyecto de gran envergadura que se hace realidad desde que se dio pues la primera piedra del puente Colca-Cutujtay. Así es que hay este concurso ya público para el mejoramiento de los servicios del Hospital de Tambobamba, esto en nuestro distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Vamos con más titulares a esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. 6 con 46, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho invita a toda la población general a la audiencia pública de rendición de cuentas Chalhuahuacho 2022. Audiencia pública de rendición de cuentas Chalhuahuacho 2022, que se desarrollará este jueves 15 de septiembre de 2022 a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito. Al respecto, hoy seguiremos conociendo sobre quiénes tienen que participar y el reglamento para la ejecución de una audiencia pública. Nos explica el economista Washington Orquizo de la Oficina de Planificación de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Entre tanto, a las 6 de la mañana con 46 minutos, tercer Festival Hípico Interregional Chabuca Granda Azacasi Tambobamba 2022 por
por conmemorarse el 36 aniversario de la comunidad campesina de Azacasi, 24 aniversario de la municipalidad del centro poblado de Azacasi y fiesta patronal de la Mamacha Natividad de Azacasi, a desarrollarse los días 17 y 18 de septiembre del año 2022. En la pista hípica Chabuca Granda de Azacasi se desarrollan estas actividades. En la comunidad de Vilcaro, en el distrito de Cuyurqui, celebra la Virgen de Natividades del 4 al 10 de septiembre, con actividades deportivas, culturales y sociales. Para hoy tienen programado la procesión de la Virgen, pollada bailable, gallo tipi, y por la noche gran presentación de artistas. Desde Radio Surfo y hacemos llegar el saludo correspondiente a sus autoridades y a su población en general. Un fuerte abrazo y muchos éxitos. 6 de la mañana con 47 minutos. Entre tanto, la Dirección Regional de Salud Apurímac, el Gobierno Regional de Apurímac, así como también la Dirección Regional de Educación y la empresa minera Las Bambas, premiarán tu responsabilidad de vacunarte con las dosis completas contra la COVID-19. Este 23 de septiembre se realizará el sorteo simultáneo en toda la región. Si tienes de 5 a 17 años, completa tu dosis con la segunda y tercera dosis correspondiente contra el COVID-19 y podrás ser parte del sorteo de una de las 152 bicicletas a nivel regional, en este caso a nivel de toda la región Apurímac. Para ello, las brigadas de vacunación te visitarán pues a las instituciones educativas para completar las dosis que faltan pues. Así es que, amigo estudiante, recibe tu dosis. Esa es una recomendación, de nuestros amigos de la Dirección Regional de Salud. 6:48 minutos. De acuerdo con datos oficiales, en zonas rurales de la región Cusco, el índice de estudiantes que no lograron un adecuado aprendizaje llegó aproximadamente hasta el 95%. En tanto, en las zonas urbanas, el 85% de escolares no consiguieron aprendizajes en comprensión lectora, producción de textos, ni en solución de problemas. Bueno, preocupante lo que mencionan, y esto creo que es una consecuencia de la virtualidad o de la educación a distancia que se ha implantado pues durante los tiempos de la pandemia. 6:49 minutos, vamos con más titulares. Hoy conoceremos la historia de Waldir Maque, el cocinero cusqueño que es sensación en Instagram y TikTok. Desde la comunidad de Viacha en Cusco, prepara deliciosos platos tradicionales que cautivan a sus seguidores. Mientras tanto, el gobierno regional de Apurímac, a través de la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo Chancandahuaylas, realizó exitosa intermediación laboral para articular trabajo formal para 180 trabajadores agrarios de la provincia de Andahuaylas. Hoy lunes 5 de septiembre, en horas de la tarde, viajaron los trabajadores a la región Ica, 5 de septiembre, hace unos días, para laborar en la empresa agroexportadora Agrocasa. 6 de la mañana con 50 minutos, el director regional de educación de Apurímac, en este caso la directora, la magíster Lourdes del Carmen Vigil Mamani, inauguró la ludoteca Puglia Iguasi en Mollebamba, en el distrito de Juan Espinosa Medrano, en la provincia de Antabamba. ¿Qué les parece? Una importante obra en favor de la educación. 6:50 minutos. También el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, ODECMA de Puno, Francisco Ticona, informó que detectaron el retraso en la atención a los escritos judiciales de las partes en la realización de audiencias en los diferentes órganos jurisdiccionales de la región. 6:50 minutos, Guayacuna, Panaicuna, que mi casa en informativo, Huillarico, llama con Caruichis, que mi casa en número telefónico de la radio 974782420. Cheitas con Carunquichisman, mamita cuna, papito cuna, che mi casa en Guajarico, Mincarico y Cunan actual, que hay Guaira Guasinchispi. Vamos con más titulares. El alcalde provincial de Lampa en Puno, Siriaco Díaz Arestegui, pasó por momentos de apuro luego de que un grupo de pobladores protestaron contra la autoridad edil y en este caso pretendieron sacarlo de la plaza en un burro. Estuvo muy asustado pues el alcalde de la provincia de Lampa allá en Puno, porque ha habido una protesta bastante fuerte en contra de su gestión. 6 de la mañana, 51 minutos. Mucho cuidado con los candidatos que están ofreciendo el oro y el moro. Les puede pasar eso. Hay algunos candidatos que están ofreciendo construir escaleras eléctricas para subir en este caso pues en asentamientos humanos. Bueno, esto parece una locura, pero está pasando en sus ofrecimientos.
tanto el afán por ganar estos comicios, no se sabe, ¿no? 6:51 minutos. Vamos de inmediato con titulares en el plano nacional. ¿Qué dicen los titulares a nivel nacional? El Congreso elegirá nuevo presidente de la mesa directiva el lunes 12 de septiembre. La Junta de Portavoces determinó que el plazo para la presentación de candidatos para reemplazar a la expresidenta Lady Camones como nuevo titular de la mesa directiva del Congreso vence el domingo 11 a las 10 de la mañana. Domingo 11, 10 de la mañana. Así es que ahí están las convocatorias para las elecciones de la nueva Junta Directiva del Congreso. Vamos de inmediato con más titulares a las 6:52 minutos. Luis Aragón sería el primer candidato para sustituir a la censurada Lady Camones. El axio populista fue anunciado tras alcanzar un consenso en su bancada. Otra postulante que suena con fuerza es la ex fiscal Gladys Echaíz. ¿Qué les parece? Ahí van los candidatos para, en este caso, el sillón de la presidencia del Congreso de la República. 6:52 minutos. Incluso estaba voceado Guido Bellido, pero él manifestó que no. No va a ir. No va a ir. No va a ir, no quiere. No quiere. Proponen ir a referéndum para decidir adelanto de elecciones. Reforma. En la Comisión de Constitución, la congresista Digna Calle sustentó su proyecto que propone nuevos comicios. Dijo que se puede aprobar por mayoría absoluta en el Pleno, 66 votos, y que luego los ciudadanos decidan si están de acuerdo o no. Bueno, ahí está la información. Entre otros, el Poder Judicial declaró improcedente el habeas corpus de Jennifer Paredes, que buscaba anular orden de prisión preventiva en su contra. En este caso, el habeas corpus buscaba anular la orden de 30 meses de prisión preventiva en contra de Jennifer Paredes como parte de las investigaciones por presuntamente pertenecer a una organización criminal de lavado de activos y colusión agravada. En ese entender, este habeas corpus presentado pues por la defensa de Jennifer Paredes para que no entre a prisión durante 30 meses fue denegado. No han admitido pues los jueces, así es que tendrá que permanecer en prisión preventiva. 6 de la mañana con 54 minutos. Vamos con los titulares en el plano internacional aquí en Willaricui. 6:53. Vladimir Putin advierte que cortará suministros de petróleo y gas si Unión Europea pone tope a precios. Rusia cortará el suministro de petróleo de gas a los países que imponen un tope de precios de los hidrocarburos vendidos por Moscú, advirtió este miércoles el presidente Vladimir Putin, al referirse a la medida que evalúan los países occidentales. 6 de la mañana, 54 minutos. Ucrania ya se prepara para una guerra que se prolongará más allá del 2022. Dos altos cargos del ejército de Ucrania creen que la guerra a gran escala de Rusia se inició con la invasión del país el pasado 24 de febrero. Se prolongó hasta más allá del 2022. Mientras tanto, terremoto de magnitud 6.8 deja al menos 66 fallecidos en el centro de China. Conmoción en China. Aumenta la cifra de fallecidos y de acuerdo a la televisión nacional habría 16 desaparecidos y 50 heridos. Entre otras informaciones, en el plano internacional, el presidente francés Emmanuel Macron recibirá este jueves al escritor peruano Mario Vargas Llosa, así como también a otro escritor francés. El siguiente paso para ambos miembros electos antes de ser pues incorporados a la Academia Francesa. ¿Qué les parece? Ahí está la información. Mario Vargas Llosa el día de hoy estaría entrevistándose con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos con los titulares en el plano deportivo. Y la noticia, ayer Melgar de Arequipa cayó 3-0 frente a Independiente. El cuadro ecuatoriano fue superior en la definición, en este caso en los 3 goles. De esta manera, Melgar de Arequipa queda eliminado de la Copa Sudamericana. No llegó a la final. Pero, sin embargo, dejó muchos buenos comentarios de parte de todos los comentaristas deportivos. Bueno, lamentable el partido de ayer jugado en Arequipa, en la UNSA. El Melgar no pudo con este Independiente del Valle. Hizo una buena campaña, no lo vamos a negar. Sin embargo, pues unos errores en la defensa, confiarse, irse mucho al ataque, provocó pues los contragolpes y los goles respectivos por parte del Independiente del Valle. 6 de la mañana con 56 minutos. Entre otros titulares,
Jan Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, pidió sanciones drásticas en contra de Alianza Lima tras las agresiones que sufrieron el volante Rodrigo Vilca y el preparador físico Guido Thompson en Matute en el último clásico jugado pues en nuestro país. Mientras tanto, la Copa Perú 2022 se retrasa una semana. Estaban programados ya los partidos para este fin de semana 11 de septiembre. Sin embargo, fueron aplazados por una semana. ¿Esto debido a qué? Debido a que muchos clubes no pagaron el derecho de participación, que son 16,000 soles. Bueno, ayer también, entre otras informaciones, ayer a través de un nuevo comunicado, la administración de Sport Boys indicó que ya se realizaron los pagos pendientes a todos los jugadores de su primer equipo por los meses de julio y agosto. Como se recuerda, el último martes se emitió una publicación sobre el tema y lo mismo los futbolistas se encargaron de desmentirlo mediante comentarios. Así es que ya han pagado a nuestros amigos de el Sport Boys, a todos los jugadores. Así es que ya puede seguir, no puede, es que ahora vienen sanciones, ¿no? Estos jugadores que, o digo, a estos clubes que de repente no paguen, pues no cumplan con la planilla de jugadores. Les restan puntos, Sí, pues hay sanciones. 6 de la mañana con 58 minutos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vamos de inmediato con nuestra pausa y retornamos en unos minutos con lo que viene a ser el desarrollo de las noticias aquí en el informativo Willaricui a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Huayjecuna, Panaicuna, Maimanta, Yoxenimusian, Maimanta, Huarc, Ariquimusian, Kay, Huayrahuasinchis, Casanrique, Kay, Cotabambas, Yachtamanta, Chalhuahuacho, distrito de Chalhuahuacho, Nescamanta, Chailadumanta, Huarcaricamusian, Radio Surfuy, la voz de todos. Audiencia pública de rendición de cuentas Chalhuahuacho 2022. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, convoca a las comunidades campesinas, entidades públicas y privadas, centros poblados, barrios, representantes de la sociedad civil de todo el distrito de Chalhuahuacho a participar de la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que se desarrollará este jueves 15 de septiembre del 2022 a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito. Vamos todos a participar en la rendición de cuentas sobre los logros, avances y servicios ejecutados hasta la fecha. Chaypiña Tupasunhueque Panaicuna, Liu Haku Allin Causeiman, Alcalde, Magíster Porfirio Gutiérrez Paniura y Consejo Municipal. Estimados vecinos, ahora conoceremos un poco más sobre la carretera nacional y para eso me ayudarán los especialistas de transportes que tenemos en Las Bambas. ¿Cómo ejecuta Las Bambas su plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte? En Las Bambas, contamos con un plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte del concentrado de cobre y otros materiales que realizan nuestros contratistas por las vías públicas y que son necesarios para las actividades que se desarrollan en la unidad minera. En cumplimiento de las regulaciones aplicables a la actividad de transporte terrestre en vías públicas, los contratistas cuentan con su correspondiente plan de contingencias, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, Las Bambas también cuenta con un plan de contingencias, a fin de atender y apoyar de manera efectiva y oportuna las consecuencias de eventos fortuitos, tales como volcaduras, incendios, colisiones, derrames, entre otros. El plan de contingencias de transporte aplica a todos los contratistas y proveedores de Las Bambas, los cuales mantienen comunicación permanente con el centro de control durante las 24 horas y todos los días del año. En caso de producirse un evento fortuito, este se clasificará en base al daño. La magnitud de la emergencia se clasificará en primera instancia en base al riesgo o daño para la salud de las personas, luego en base al riesgo sobre el ambiente y finalmente sobre la infraestructura. Las etapas de atención de una emergencia a cargo de cada contratista incluyen: Acción inicial. El supervisor del convoy comunica inmediatamente de los hechos al centro de control y a su vez identifica la magnitud del evento. Aseguramiento del emplazamiento.
Se procede al aislamiento de la sustancia o material sujeto del hecho fortuito, bloqueo de acceso o evacuación de la población si fuera necesario. Control operativo. Su objetivo principal es controlar las consecuencias generadas por el evento fortuito, sea derrame o fuga. Las coordinaciones interinstitucionales que se realicen en esta etapa serán previamente aprobadas por las Bambas. Reacondicionamiento. Consiste en la limpieza, rectificación, remediación o rehabilitación de los aspectos afectados por el evento. Asimismo, debemos mencionar que todos los insumos o materiales necesarios para la producción son transportados por empresas contratistas, que cumplen con altos estándares de seguridad y cuentan con autorizaciones correspondientes emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tenemos una brigada de emergencia para ayudar y prestar soporte a nuestros contratistas, para atender posibles imprevistos que puedan ocurrir a lo largo de la ruta de transporte. Llámanos o escríbenos un mensaje en WhatsApp al 941804105, nuestra línea habilitada para información ambiental y de participación ciudadana, o ingresa a la página web www.huillanahuasi.pe o búscanos en Facebook como Huillanahuasi. Las Bambas te escucha. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. La hora nacional, la hora en todo el Perú. 7 de la mañana con 4 minutos. Huaycuna, Panaycuna, Cancuna, Taricamuchanquichis, que hay informativo Huillarico y Niscahuan, que hay Guayrahuasinchismanta, Pacha, Surfuy, Yapanchis, Rimain. Saludar a todos nuestros amigos en diferentes partes del Perú, donde nos escuchan a través de las redes sociales, allí en la ciudad del Cusco, en Juliaca, en Puno, en Tambobamba. También estamos saliendo a través de la frecuencia modulada estéreo. Un saludo para todos nuestros amigos en los diferentes barrios de Tambobamba, en el distrito de Akira, en Chalhuahuacho, en Mara, hasta donde nos escuchen pues con la señal de Radio Sur. Informativo Huillaricuy. Vamos con la información. El Programa Nacional de Inversiones en Salud, PRONIS, convoca al proceso de licitación para la construcción del Hospital de Tambobamba. Esta obra se va a desarrollar pues en nuestra provincia de Cotabambas. Ha sido una gestión bastante ardua por parte de nuestras autoridades y justamente el día de hoy ya estamos en línea telefónica con el alcalde de nuestra provincia de Cotabambas, el economista Rildo Guillén Collado, con quien estaremos dialogando en este instante acerca de estos logros importantes. Ya se ha lanzado el Programa Nacional de Inversiones en Salud, PRONIS, ya está convocando a la licitación pública para el Hospital de Tambobamba. Recibimos a nuestro alcalde, al señor Rildo Collado. Señor alcalde, muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días. Bueno, un gusto saludarles y aprovechar vuestro medio para hacer llegar un cordial saludo a todas las autoridades, a todos los representantes de las organizaciones sociales y a toda nuestra población de los 6 distritos de nuestra provincia de Cotabambas. Tengan ustedes buenos días. Buenos días a usted. Coméntanos, el día de hoy usted estamos ya haciendo esta convocatoria, el Programa Nacional de Inversiones en Salud ya está convocando al proceso de licitación para la construcción de este hospital de Tambobamba. ¿Qué implica esto? ¿Cuánto de presupuesto están invirtiendo o están
programando para esta construcción, señor alcalde? Coméntenos acerca de esta información. Sí, bueno, en primer lugar quería aprovechar antes, ¿no?, de hablar del hospital, agradecer, ¿no?, a toda la población, a todas las instituciones, a los regidores, al equipo de profesionales de la municipalidad y a cada uno de los que han sido partícipes de estos 62 años de restitución política a la provincia de Cotabambas. Casi todo el mes de agosto hemos estado en actividades, después de un contexto que nunca pensamos pasar, como es la pandemia. Los cotabambinos hemos podido reencontrarnos en un saludo a una provincia hoy por hoy muy importante para el desarrollo de la región y, por qué no decir, para el mismo desarrollo del país también, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer a todas las personas que se han involucrado, a todas las personas que han sido parte de este homenaje, ¿no?, a nuestra provincia por estos 62 años de restitución política. Mi agradecimiento a cada uno de ellos. Sí, mira, con respecto al tema del hospital, yo creo que al igual que al puente Cotutay, desde el inicio de nuestra gestión hemos asumido con mucha responsabilidad el inicio, ¿no?, de estos dos proyectos de impacto provincial. Es más, incluso el hospital ya no es solamente para Cotabambas, ¿no?, sino incluso para distritos aledaños, todo ello que circundan a nuestra provincia de Cotabambas. Con respecto al puente, también por motivo del aniversario, hicimos una visita guiada, ¿no?, para ver el avance. Seguimos comprometidos en dar las facilidades también al consorcio Colga Cotutay como municipalidad. Hemos ido habilitando los puentes antiguos de cemento que se utilizaban ahora, ya no los de lacrón, para que puedan pasar también las maquinarias pesadas que están llegando, como la pilotera, que vienen de Lima, por Arequipa, ¿no? Y ahora también, después del aniversario, tuve que viajar a Lima porque ya tuvimos reuniones con el mismo presidente, con el mismo ministro de Salud, con la congresista Elizabeth Taipe, con el equipo de funcionarios del PRONIS, que nos habían hecho llegar ya una propuesta para dar inicio al proceso de selección para la contrata, no solamente de la empresa supervisora, sino también de la empresa constructora y la empresa supervisora. En ese sentido, que terminando las actividades de nuestro aniversario, tuve que venir de nuevo a Lima para agilizar este proceso, y ayer, felizmente, gracias a Dios, se dio ya el inicio, ¿no?, del proceso de selección para la empresa constructora, ¿no? Entonces, el problema, ¿cuál era? Que en las primeras reuniones que tenemos también con los dirigentes, con otros alcaldes en Lima, habían asignado 12.600.000 soles para dar inicio a este proceso. El problema era que la continuidad, la certificación presupuestal para el 2023 no tenía el PRONIS, ¿no? Entonces, en eso han demorado, pero hoy por hoy ya se cuenta también con ese recurso de la certificación presupuestal para el año 2023, 2024, y de la misma forma también, ¿no?, ya en la ley de presupuesto público que va a aprobar el Congreso en el mes de noviembre, también se está considerando la ejecución de este hospital. En ese sentido, como gestión, estamos dejando garantizado no solamente el inicio, sino también que el proyecto tenga el presupuesto lo requerido y que también se ejecute dentro de los 3 años previstos que tiene la ejecución de este proyecto. Claro que sí. ¿Cuánto es el presupuesto que están asignando para la construcción de este hospital? La convocatoria se está haciendo por 101 millones de soles, esta convocatoria, pero en la actualización del expediente que nos hicieron conocer son 127 millones, ¿no? Y veremos cómo lo maneja este tema del PRONIS, pero igual, ¿no? Ya lo más importante es que tiene presupuesto asignado para dar inicio este año. Ya se está garantizando también el presupuesto para los siguientes años, ¿no? Y este proyecto se ejecute. Es más, el día de ayer se soltó el proceso de selección para la empresa constructora, y este viernes también ya sueltan el proceso en OCE para la empresa supervisora. Perfecto. Eso también va a demandar, pues, que nuestro distrito de Tambobamba esté preparado para poder recibir, pues, esta obra, este inicio de obra, porque también va a demandar algunos servicios, señor alcalde. Sí, yo creo que también la población se viene preparando a este nivel, ¿no? Nosotros hemos ejecutado varios proyectos, ya es más, ¿no? A nivel, antes se hablaba más de mano de obra no calificada. Yo creo que ahora hay operarios, hay oficiales, hay maestros, ¿no? Son más de 100 millones de soles
que van a dinamizar la economía de nuestra provincia de Cotabambas, no solamente la de Tambobamba, ¿no? Tú sabes que hay proveedores de agregados en Chalhuahuacho y hay proveedores de diferentes servicios, ¿no? En nuestra provincia. Entonces, a más de contar en unos años con un hospital que ya requería la provincia de Cotabambas, va a dinamizar la economía local, va a fortalecer las capacidades de los maestros, de los operarios, de todo ello. Entonces, eso también son valores agregados a este proyecto. Claro que sí. Señor alcalde, también una gestión bastante importante dentro de su trabajo como alcalde allá en Tambobamba ha sido el inicio de la construcción del puente Colca-Cutuctay. Tenemos entendido que se está avanzando con este proyecto y es posible que al próximo año, en agosto, se pueda estar inaugurando. Mira, inicialmente, ¿no?, el compromiso de la empresa, y no solamente compromiso, ¿no?, el contrato que ha firmado el consorcio Cutuctay es para culminar la ejecución en el mes de junio, ¿no? Y eso también lo que lanzaron los funcionarios de MMG el día que se hizo la entrega del terreno a la empresa para el inicio de este otro proyecto importante también, ¿no?, para nuestra provincia, un proyecto soñado también hace 50 años, al igual también que nuestro hospital. Y como te decía al inicio, yo quiero agradecer al equipo de profesionales, a los dirigentes también que han sido parte de esta gestión, a los alcaldes de los distritos, a los espacios de diálogo, lo que nosotros nos hemos enfocado como autoridades, a pesar de que esto era responsabilidad del gobernador regional, pero hicimos un convenio previo porque nos íbamos a dar cuenta si el gobernador regional o el gobierno regional en este caso asumía el trabajo de hacer la formulación y la aprobación del expediente, no creo que estaríamos hablando hoy por hoy de la construcción del hospital, ¿no? Lo asumimos con mucha responsabilidad como gestión. Hicimos aprobar primero el expediente técnico a fines del año 2020 y hoy por hoy ya tiene el presupuesto, como te digo, es lucha también, ¿no? Con respecto al puente Colca-Cutuctay, yo creo por las lluvias seguramente van a pedir ampliaciones, ¿no? No sabemos cómo va a ser el aspecto climático, al menos desde diciembre, enero, febrero, marzo, puede lograrse que el proyecto se esté concluyendo para el aniversario, ¿no?, de nuestra provincia, pero el contrato que tiene la empresa es concluir al mes de junio, que es un año de plazo que tienen ellos. Muy bien, entonces esto se tiene que ir avanzando, se tiene que de alguna manera pues hacer realidad lo más antes posible para mejorar el tránsito entre la provincia de Cotabambas y la región del Cusco, así como también va a cortar distancias hacia Abancay. ¿Algún otro evento que esté desarrollando la municipalidad así de trascendencia, señor alcalde, en nuestra provincia? Sí, bueno, ya nosotros también primero, ¿no?, ya cerca ya un proceso de transferencia, a pesar de que para todas las autoridades a nivel del país y a nivel mundial creo ha sido una gestión crítica, ¿no?, que hemos tenido seguramente 2 años y medio de gestión eficaz, ¿no? El resto ha sido la pandemia, todo ello, los cambios constantes de presidentes, hemos pasado 5 presidentes, ahora el problema sociopolítico que se viene generando también en la actual gestión del presidente Castillo, de alguna forma no han hecho que los procesos y lo que hemos planteado fluyan como debe ser, pero igual nosotros seguimos, ahí tenemos ya varias obras por entregar, estamos terminando ya lo del estadio, tenemos el mercado de Chefchicalla, el riego de Huancayo, y también, ¿no?, hay otros proyectos y otros también que seguimos ingresando al Midagri y otros ministerios. Por ejemplo, en Fondes hemos ingresado un expediente sobre la defensa ribereña del río Palcaro en Tambobamba. Estamos por concluir también un proyecto bonito que es el centro de producción de alevines de trucha, que va a permitir, ¿no?, resembrar en los ríos que ahorita están abandonados, en los lagos, en las cochas que hemos hecho de alevinos de trucha, para que la población también tenga un producto más que consumir de bastante proteína, y también para la comercialización, y seguramente con el tiempo también dinamizar la economía mediante el turismo local que se pueda generar en torno a estas actividades, ¿no? También ya en este mes de septiembre inauguramos una tablada ganadera, al igual que en Quilpata, en Anta, donde los productores agropecuarios van a poder tener un espacio
y comercializar productos no solamente a nivel de la provincia de Cotabamba, sino Cusco con Colquemarca, Quiñota, Yusco, y por el otro lado, por el lado de Anta, ¿no? Y al interno a nivel de nuestra provincia. Entonces son los proyectos que queremos dejar encaminado y también dejar una administración, una municipalidad también ordenada con todos los instrumentos de gestión para que el nuevo alcalde también continúe con procesos que ya se han ido iniciando y seguramente también en base a la propuesta que ellos tengan. Claro que sí. Esto de la tablada ganadera va a dinamizar bastante la economía en nuestro distrito de Tambobamba y también pues es beneficioso para la provincia. ¿En qué lugar, nos repite por favor, se va a inaugurar esta tablada y para cuándo estamos previendo? Si nos repite para que nuestros amigos ganaderos también estén listos y si nos pueden mandar de repente por ahí algún spot aquí a la radio para hacer la convocatoria respectiva. Sí, estamos ya coordinando con el gerente de desarrollo económico para concluir el 25 de este mes, ¿no? De septiembre, y ver también cuándo se realizaría la tablada ganadera que nos permita dinamizar, como te digo, ¿no? La economía también en zona, la tablada está haciéndose en la zona de Yanacocha, un punto intermedio a la provincia de Anta, ¿no? Donde se comercializa bastante en la tablada ganadera de Inquilpata, y esto también está articulado a la ejecución del puente Colca Cutuctay, ¿no? No es nada aislado. Con este puente seguramente los ganaderos de Anta en sus camiones en unas 3 horas y media van a estar ahí en Yanacocha llevando y trayendo, ¿no? Sus ganados, productos agropecuarios, todo ello, al igual que nosotros también. Entonces quedan invitados, ¿no? Todos los productores y en especial también ustedes de Radio Surpuy para que nos puedan acompañar y ver, ¿no? Cómo inician estas actividades. Muy bien, señor Rildo. Bueno, importante las acciones que viene desarrollando la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Ya usted, mire, quedan pocos meses para terminar esta gestión. ¿Cuál es el balance que deja esta gestión de don Rildo Guillén al mando de la Municipalidad Provincial de Cotabambas? ¿Es un balance positivo? ¿Cómo lo califica usted? Habida cuenta de que también ha habido altas y bajas en los ingresos a nuestra municipalidad provincial, producto de algunos temas sociales, con el principal aporte que es las regalías mineras y quizás ahora otros ingresos que genera la minera Las Bambas. Sí, bueno, yo más bien quisiera iniciar pidiendo disculpas, ¿no? Como autoridades, no somos perfectos, a veces también, ¿no? Soñamos mucho, en el momento de la campaña ofrecemos muchas cosas de más que en el transcurso vas viendo que no todo se puede hacer realidad. Yo creo que la población en general de la provincia de Cotabamba son las que van a hacernos una evaluación una vez que nos retiremos de la gestión, porque eso es natural, ¿no? En el momento nosotros mismos podemos decir, hoy sí estamos regular o no, pero no se trata de eso, sino al menos cuando yo llegué a Tambobamba y la población nos pidió, no solamente de Tambo, ¿no? De otros distritos mismos, era el tema del puente Colca Cutuctay y el hospital de Tambobamba, que durante estos 4 años hemos podido canalizar los recursos necesarios y parte por eso, ¿no? Nos hemos enfocado bastante en el tema productivo. Pues te comentaba lo de la tablada ganadera. Hemos tratado de estar en casi todos los distritos, nos falta todavía llegar a Coyurques. Ya estamos en los últimos meses, pero igual, ¿no? Tenemos que, Coyurque creo que es el distrito que menos inversión se ha hecho, pero que también tenemos previsto para dejar proyectos iniciados. En general, hemos tratado de hacer lo que hemos podido, como te digo, en este contexto de esta pandemia, de los problemas sociales que siempre va a haber en Cotabambas por el contexto minero que tiene, los cambios de presidentes, cambios de congresistas, cambios de ministros, de funcionarios, pero hemos tratado de avanzar contra la marea. Ha sido una gestión bastante complicada la que le ha tocado vivir a usted, don Rildo, porque son prácticamente 2 años de pandemia en que muchas instituciones no han aperturado sus puertas. Muchas empresas, instituciones no sabían cómo afrontar, por lo menos en el 2020, esta pandemia, pero aún así se está dejando obras importantes para nuestra provincia de Cotabambas, como es el caso de este hospital que tiene ya más de 100 millones de soles aprobado para la construcción y ya está en un proceso de licitación. Esto es importante, don Rildo. ¿Algo más que quiera destacar en esta entrevista? Un solo ejemplo, ¿no? Un solo ejemplo, ¿no? Si no hubiera habido la pandemia, yo ahorita estoy convencido
que el puente Cutustaya estaría siendo utilizada por la población cotabambina, por la población del Cusco, ¿no? Pero son cosas que pasan y también como autoridades tenemos que estar preparados para los contextos que se vienen, ¿no? Lo de la pandemia nadie se imaginaba, ¿no? Hasta el momento, hasta el primer año que hemos estado en gestión, como tú dices, ministerios cerrados, hasta ahora sigue todavía el trabajo remoto, ¿no? En los ministerios, que perjudica mucho en la evaluación de los proyectos que tenemos. Estamos dejando encaminados en proyectos en Oxi, por ejemplo, lo de Pumamarca, ¿no? Que estamos haciendo con MMG Las Bambas, un proyecto que inicialmente era de 18 millones, ahora ya está aprobado por 31 millones, ¿no? Teníamos que firmar en este mes de septiembre, pero con los problemas que hay, mira, nos están aplazando la firma del convenio al mes de diciembre, ¿no? Entonces, son los problemas que nos han ido generando, ¿no? A nivel registros públicos no atendía para el tema de saneamiento físico legal, entre tantos problemas, pero que no han impedido, ¿no? O no han mermado nuestra capacidad de gestión, sino la voluntad también que tenemos nosotros como autoridades, como cotabambinos, queremos nuestra provincia y hemos hecho, yo creo, los 6 alcaldes, el mayor esfuerzo para lograr acceder a financiamientos del Ejecutivo, al tema de las regalías mismo. El canon se dio este año para nosotros. Creo que en alguna medida, ¿no? Con el apoyo, como te dije, de los dirigentes y la población cotabambina hemos podido hacer realidad estos sueños, estos anhelos que tiene la provincia. Perfecto. Bueno, ahí se hubiera querido hacer mucho más, pero hemos tenido contextos difíciles. Sin embargo, se está avanzando. Esperemos, pues, que las próximas gestiones también puedan seguir en este proceso de hacer crecer la inversión en nuestra provincia de Cotabambas. Bueno, señor alcalde, no le quitamos más tiempo, le agradecemos por su presencia aquí en Radio Surfuy y a toda la plana de regidores también el saludo correspondiente desde nuestra emisora. De repente, ¿hay algo más que quiera recalcar en esta entrevista? Bueno, solamente agradecernos a nuestra población por la confianza dada, y en el mes de noviembre estamos haciendo nuestra audiencia pública de rendición de cuentas de los 4 años de gestión que hemos hecho. Ahí estaremos informando, ¿no? Aparte de las dificultades también, cuánto de inversión se ha ido generando, ¿no? En la provincia de Cotabambas hemos elaborado un plan de desarrollo concertado 2030 aprobado por CEPLAN, el primero, dicho sea de paso. Hemos tenido una línea de base que van a ser instrumentos que servirán también para que nuestras nuevas autoridades puedan seguir planificando el desarrollo de nuestra provincia. En ese sentido, agradecerles a cada uno de ustedes y a la población de mi provincia de Cotabambas. Buenos días. Buenos días, señor alcalde. Hasta la próxima. Bueno, estuvo con nosotros el alcalde de la provincia de Cotabambas, el señor Rildo Guillén Collado. Bueno, evidentemente durante el 2020, 2021 y casi hasta ahora ha habido bastante retraso en algunas gestiones, sobre todo en entidades del Estado, ¿no? Debido a que de repente algunas oficinas han entrado a la virtualidad, algunas oficinas se han cerrado, otras se han abierto. Bueno, en fin, todo esto ha sido bastante difícil para hacer la gestión. Sin embargo, se ha logrado hitos importantes en muchas gestiones, y hay que reconocer también, pues, que el aporte de la empresa minera Las Bambas ha sido importante en cuanto a la economía para nuestras municipalidades, tanto provincial como distritales, Henry. Así es, y también para afrontar esta pandemia, los aportes voluntarios que se desarrollaron con el objetivo de poder sobrellevar esta pandemia que tanta tragedia ha traído al país, y ahora ya estamos avanzando con eso. Ya se están haciendo campañas también para la vacunación, y ya se están trabajando nuevos sistemas, y nosotros como Radio Surfuy estamos también comprometidos a seguir enviando mensajes para sensibilizar a la población. Bueno, y ahora estamos en un proceso electoral, ¿no? Estamos ya próximos a elegir a nuestro siguiente alcalde en todos los distritos, en las provincias, así como también, pues, a nivel de la región a nuestro gobernador. Y la tarea que se viene más adelante en los próximos años para estas gestiones es bastante fuerte y bastante grande, ¿no? Y es que vamos a tener que saber distribuir bien nuestros presupuestos, en qué invertir, y también, pues, de alguna manera hacer el control respectivo por parte de nuestra población, por parte de las organizaciones sociales, en qué se está invirtiendo el dinero
que está ingresando a nuestras municipalidades o que va a ingresar en las próximas gestiones. Va a ser importante la participación de todos nuestros actores sociales, líderes comunales, dirigentes de barrio, de dirigentes de base, en participar en estas audiencias de rendición, ¿no? Conocer, pues, o saber en qué se ha gastado los presupuestos de cada municipalidad, porque ese es dinero del pueblo, ese es dinero de cada uno de ustedes, amigos oyentes. Entonces, lo que se tiene que lograr es que haya una óptima gestión de estos dineros, que se hagan obras que van a ayudar, pues, a nuestra población, y que no sean, pues, elefantes blancos, que no sean obras que se va a utilizar quizás una vez al año y de ahí se van a olvidar. No, pues, tenemos que buscar obras que ayuden a desarrollar a nuestra comunidad. Un tema importante, por ejemplo, es acerca de la inversión en temas productivos, crianza de cuyes, de repente por ahí forestación, invertir en implementar fitotoldos, luchar contra la anemia, la desnutrición infantil, que ahora, pues, hay presupuestos en nuestras municipalidades y podemos implementar proyectos para generar este desarrollo. 7:27 a.m. Vamos con más información. También tenemos información desde el distrito de Chalhuahuacho. Se viene una audiencia pública de rendición de cuentas, Henry. Así es, y al respecto estamos para que nos explique sobre quiénes tienen que participar y el reglamento para la ejecución de una audiencia pública. Estamos con el economista Washington Urquizo. Economista, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfui. Muy buenos días y gracias por la invitación a Radio Surfui y atento a las preguntas que me puedan hacer y un poco hablar acerca de la audiencia pública que se viene la próxima semana. Economista, cuéntenos quiénes pueden participar y existe de repente algún reglamento para la ejecución de esta audiencia pública. Sí, previamente quisiera un poco recordar que el día o la etapa 1 de organización ya se ha dado a inicio el 26 de agosto, ¿no? De acuerdo al cronograma que está publicado en esta página web, que cualquier ciudadano que quiera ver en qué etapa estamos del proceso de audiencia pública, lo puede verificar. La convocatoria se está empezando a realizar a partir del 26 hasta el 15 de septiembre, que va a ser el día central, o la etapa 2 del desarrollo de la audiencia, que va a dar inicio el 9. Ahora, muy bien, a la pregunta que usted me indica, ¿quiénes participan en esta audiencia, en este proceso de audiencia pública, ¿no? Existe un reglamento, el cual el año pasado ha sido aprobado, con ordenanza, pero también dado la ley que se ha modificado, la ley orgánica este año, en la cual establece de las audiencias públicas, bueno, se ha ratificado ese reglamento, pero principalmente en el título 4 indica de la participación ciudadana, los derechos y obligaciones de los participantes, ¿no? Los participantes de la audiencia pública de rendición de cuentas tienen los siguientes derechos: derecho a realizar preguntas o comentarios referentes a los temas detallados en la agenda de la rendición de cuentas, derecho a recibir información referente a los temas objeto de la rendición de cuentas previo al desarrollo de una audiencia pública, y tienen derecho a solicitar información detallada referente a los temas objeto de la rendición de cuentas después del desarrollo de la audiencia pública. Esta información que mencionamos acá y los derechos que también indicamos para los ciudadanos, la exposición lo va a hacer nuestra primera autoridad, el alcalde, y también va a estar respaldada por la exposición de algunos funcionarios, ¿no? Y a las preguntas que realicen los ciudadanos estarán también, inclusive si la pregunta va hacia un proyecto o una actividad, estará el responsable del proyecto o de la actividad dando cuenta también del informe a nivel detallado. ¿Qué informan, no? Principalmente, informan todas las acciones y actividades que la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho ha realizado durante el presente año, a la fecha, va a decir, ¿no? Con corte al 31 de agosto. En todo caso, los ciudadanos pueden, como mencioné, realizar sus preguntas o comentarios de manera detallada. Y si aún así no están contentos, pueden solicitar la información a la sugerencia o a la unidad que ellos quisieran averiguar más. Perfecto, señor Washington.
según la normativa, esas audiencias públicas de rendición de cuentas por parte de las municipalidades, ¿cada cuánto tiempo se hacen? A ver, inicialmente indicaba que este año la Ley Orgánica de Municipalidades ha tenido pues una variación en cuanto a a varios artículos de la Ley Orgánica. Bueno, de tiempo se ha visto modificada esta Ley Orgánica, con lo cual todas las municipalidades a nivel nacional estamos obligados a acatarla, ¿no? Pero principalmente está en decir norma prácticamente o establece a partir de este año 2 audiencias públicas que se deben llevarse a cabo en el mes de mayo y en el mes de octubre, ¿no? Principalmente. Pero la ley indica que mínimamente se deben hacer 2 audiencias, ¿no? Perfecto. Así es. En todo caso, como usted bien sabe, el distrito ha estado sufriendo, el gobierno nacional está aplicando de alguna manera restricciones, se puede decir, para que nosotros podamos hacer esta audiencia pública en vista del estado de emergencia que se han generado, ¿no? Y esto se está prolongando casi 90 días, ¿no? En todo caso, ahora inclusive lo que es la ley de sanidad hasta el mes se ha prolongado hasta fines de este año, ¿no? Pero vamos a tomar todas las restricciones, o mejor dicho, todos los protocolos de seguridad que se tengan que hacer, ¿no? Perfecto. Muy bien, esto es importante. En todo caso, esta rendición de cuentas que se va a desarrollar el próximo 15 de septiembre es respecto a qué periodo netamente. No, estoy indicando bien que es el periodo 2022. Solamente 2022. Exactamente. O sea, esto no es una rendición de cuentas de gestión. Hay que tomar, o sea, no existe un marco normativo para que haga una rendición de cuentas de gestión, ¿no? Sino que la ley nos dice a nosotros, ustedes hagan, ¿no? En el periodo, se vale decir en el año donde se estaba realizando, 2 audiencias públicas para rendición de cuentas. Y eso es lo que nos dice la normativa. Entonces, ¿información en relación a qué? Información de las acciones que se han realizado en el periodo, vale decir 2022. Perfecto, esto es importante aclarar a nuestros dirigentes porque muchas veces hay preguntas pues dentro de la plaza y que seguro van a surgir sobre de repente obras o trabajos que se han desarrollado anteriormente por parte de la municipalidad anterior a este año, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que nuestros vecinos estén informados. Muy bien, entonces el día 15 de septiembre estamos en la Plaza de Armas del distrito de Chalhuahuacho para esta audiencia pública. Se han cursado los documentos a las diferentes organizaciones, documentos formales. Señor Washington. Sí, por supuesto, dentro de lo que es de la convocatoria, también hay comisiones dentro de la municipalidad que están encargadas de hacer, este es un espacio radial en el cual nos permite hacer la convocatoria y la difusión, pero también están publicados en el portal web de institucional, y también se están cursando las invitaciones de manera personalizada a las organizaciones, ¿no? Se está tratando de cubrir todos los espacios radiales o escritos por el cual nosotros nos estamos dirigiendo a la población para que participe este 15 de septiembre a la audiencia pública. Muy bien, en todo caso ya está hecha la invitación a todos nuestros amigos en el distrito de Chalhuahuacho. No se olviden, el 15 de septiembre estamos pues convocados a participar en esta audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a este año 2022. Señor Washington, economista Washington, ¿algo más que quiera agregar a esta entrevista? Sí, es muy importante dentro de lo que es la participación ciudadana que dice el reglamento, ¿no? Especialmente en el artículo 15, he mencionado al inicio los derechos y las obligaciones de pedir o de realizar preguntas o comentarios, pero también los participantes de la audiencia pública tienen obligaciones. ¿Y cuáles son sus obligaciones? Respetar el orden de participación establecida para las intervenciones. Por eso es que nosotros hemos lanzado a la página web un formulario para que empiecen a inscribirse en la lista de participantes. Y también lo pueden hacer estos días, ¿no? Estamos dentro de los plazos. Emplear una adecuada y respetuosa redacción al formular sus preguntas. En este caso,
un poco se les da un tiempo, y como va a haber bastantes oradores, vamos a tratar de que participen todos, pero las preguntas, en este caso, dirigirse a los funcionarios, a la autoridad, también hay que mantener un grado adecuado, respetuoso de decir las cosas, ¿no? Pero en todo caso también hay que respetar las ideas de todos los participantes, ¿eh? No todos pensamos igual, ¿no? Va a haber diversidad de preguntas, de situaciones que se han podido dar, y el reglamento mismo dice que hay que respetar las ideas de todos los participantes de la audiencia pública. En todo caso, está aperturada la participación a todos los ciudadanos que quieran, y también prevé inscripción de manera ordenada, y también se va a dar detalle en ese día cuál va a ser la lista de oradores, y también antes de empezar la audiencia pública vamos a dar lectura del reglamento para que todo quede claro. Perfecto. Están claras entonces las cosas para nuestros amigos que van a participar pues en esta rendición de cuentas de este periodo 2022 en esta audiencia pública. Siempre con respeto, por favor, a nuestros amigos dirigentes. De repente, muchas veces no estamos de acuerdo con las ideas o las opiniones de otras personas, pero hay que respetar, hay que aprender a ser tolerantes y a manejarnos en público. Muchas gracias, economista Washington, por la información brindada a nuestro medio de comunicación a través de Radio Surfur. Le agradecemos. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias a Radio Surfur. Hasta la próxima. Y estuvo con nosotros don Washington Urquizo, economista de la Oficina de Planificación de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, para hablarnos sobre esta audiencia pública de rendición de cuentas. Y hablando de eso, hay una convocatoria para un debate electoral. También, sí. Bueno, está bien. ¿Quiénes están haciendo esta convocatoria? ¿Cuándo va a ser? ¿Debate electoral? ¿Para dónde? Vamos a dar a conocer esto en unos instantes. Hay llamada telefónica, vamos a contestar. Bueno, nos dice que más adelante ya nuestro señor operador. Muy bien. A ver, coméntenos, señor Henry, ¿de qué se trata este debate? Este debate electoral candidato a la alcaldía de la provincia de Cotabambas para el 2022. La comisión que organiza este debate es el Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Cotabambas, el Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Tambobamba, la Organización Juvenil Jóvenes a la Obra de Cotabambas, la Federación de Comunidades Campesinas del distrito de Tambobamba, la Federación Distrital de Mujeres de Tambobamba, las Rondas Campesinas y las directivas barriales y comunales. Son una gran cantidad de organizadores. Bueno, en su anuncio dice, a ver si lo colgamos este afiche en nuestra transmisión, dice: debate electoral, candidatos a la alcaldía de la provincia de Cotabambas 2022. ¿Para cuándo están convocando a este debate electoral a los candidatos que en este caso pues que estén postulando al sillón de la Municipalidad Provincial de Cotabambas? Están convocando para el día 11 de septiembre, 10 de la mañana, en la Plaza de Armas de Tambobamba. Atención, el día domingo 11 de septiembre, 10 de la mañana, lugar Plaza de Armas de Tambobamba. La invitación viene por parte del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Cotabambas, el Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Tambobamba. En fin, todos ellos están haciendo esta convocatoria para participar en este debate. Por ejemplo, está la Organización Juvenil Jóvenes a la Obra de Cotabambas, Federación de Campesinos del distrito de Tambobamba, la Federación Distrital de Mujeres de Tambobamba, las Rondas Campesinas y las directivas barriales y comunales. Esperemos que ya hayan ellos mismos, en este caso, pues, hecho la convocatoria, visitar a cada candidato, enviar mediante una solicitud, Henry, de manera formal, y que los candidatos también respondan de manera formal y digan, bueno, mediante un documento, sí voy a estar presente en este debate. Ahora, tampoco pues es un debate donde vayan a hacer firmar compromisos, ¿no? Que hay prácticas que se están haciendo. Usted, cuando sea alcalde, tiene que firmar este compromiso, si no, no votamos por usted. No es así. O sea, lo que tenemos que hacer es escuchar las propuestas, tenemos que formular las preguntas respectivas, ¿no? Preguntar de dónde, cómo, de dónde va a sacar el presupuesto, cómo lo va a hacer. Cualquier candidato puede ofrecer el oro y el moro, como dice, pero ahí del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces tenemos que saber
formular las preguntas correspondientes en estos debates, Henry. Así es, y el debate es para el día 11 de septiembre a las 10 de la mañana en la Plaza de Tambobamba. 11 de septiembre, este domingo, a las 10 de la mañana en la Plaza de Tambobamba. Tenemos que hacer las preguntas adecuadas y sobre todo saber cuánto presupuesto existe al momento, qué se va a hacer con ese presupuesto y en el futuro cómo van a desarrollar las obras que están proponiendo, porque como dijo bien el alcalde Rildo, en campaña uno puede emocionarse y ofrecer bastantes cosas. Claro, esto más voy a hacer, no. Tenemos que ver nuestra realidad. ¿Cuál es nuestro presupuesto? ¿De dónde está saliendo este dinero? Y hay que ser claros, objetivos, ¿no? ¿De dónde viene mayor presupuesto a nuestra provincia de Cotabambas, a nuestro distrito de Chalhuahuacho? Hay que decirlo claro, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer para potenciar, para que mejore estos ingresos? ¿Cómo vamos a invertir estos presupuestos en favor de nuestra provincia y de nuestros pobladores, de cada una de nuestras comunidades de la provincia de Cotabamba? 7:42, vamos a una pequeña pausa aquí en el informativo Huillaricuy y volvemos con más en Radio Surfuy, la voz de todos. Vamos, si quiere comunicarse con la radio, puede llamar al 97478-2420, que es el número telefónico de la radio. Pausa y volvemos. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Chalhuahuacho 2022. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, convoca a las comunidades campesinas, entidades públicas y privadas, centros poblados, barrios, representantes de la sociedad civil de todo el distrito de Chalhuahuacho a participar de la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que se desarrollará este jueves 15 de septiembre del 2022 a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito. Vamos todos a participar en la rendición de cuentas sobre los logros, avances y servicios ejecutados hasta la fecha. Chaypiña Tupasunhueque Panaicuna, Liu Haku Allin Causeiman, Alcalde, Magíster Porfirio Gutiérrez Paniura y Consejo Municipal. No, ¿cómo crees? No es un golpe. Lo que pasa es que me caí y no pude proteger mi cara. Solo eso. Con él estamos muy bien. Amor. Ayer se molestó un poco y gritó, pero como todo. ¡Cállate! Es que también yo lo provoqué y fue mi culpa. No lo defiendas. Deja de justificarlo. Tú no estás sola. Denúncialo. Ni víctima, ni cómplice. Alza la voz. ¡Ni un golpe más! Esta emisora se une a la lucha contra la violencia a la mujer. Yuraj moradocha, yuraj yucha son huchayo. 7:44 de la mañana, estamos en el informativo Huillaricuy a través de Radio Surfuy. Recordemos que estamos de aniversario, 12 años siendo la voz de todos. Claro que sí, el día 10 de septiembre estamos cumpliendo 12 años de transmisión en la provincia de Cotabambas. Vamos de inmediato también a dar la palabra al señor alcalde del distrito de Chalhuahuacho. Está con nosotros el magíster Porfirio Gutiérrez, está en la línea telefónica ya listo. Vamos a darle la más cordial bienvenida. Señor alcalde, muy buenos días. Les recibe el saludo de César Loaiza y Henry Borda aquí en cabinas de Radio Surfuy. Buenos días, bienvenido a Huillaricuy. Bien, muchas gracias, señores periodistas de Radio Surfuy. Muy buenos días por la oportunidad, gracias, estoy a vuestra disposición. Señor alcalde, coméntenos, 15 de septiembre están convocando ustedes a una audiencia pública de rendición de lo que corresponde a este 2022. ¿Cuáles han sido los principales hitos en este 2022 en su gestión, señor alcalde? Sí, muchas gracias. Por supuesto, para el día 15 de septiembre estamos convocando ya la última audiencia de rendición de cuentas de la gestión, ¿no? Es decir, desde el año 2019 hasta este año,
Vamos a presentar los logros, también las limitaciones, dificultades que hemos encontrado en la municipalidad. Y este año nosotros sobre todo hemos continuado también con regalía contractual, las pistas y veredas, los puentes y también la culminación de perfiles, expedientes técnicos, liquidaciones y sobre todo también traer más presupuesto también a través de la gestión, ¿no? Hemos seguido trayendo para diferentes proyectos de saneamiento básico, riegos menores, y eso con financiamiento desde Lima, ¿no? Desde el Midagri, desde el Ministerio de Vivienda. Entonces, esas son actividades más importantes que se ha desarrollado este año. Sin embargo, ya hemos aclarado también, tenemos dificultades presupuestales de acuerdo a la resolución directoral 020-2021, donde MEF nos hace incorporar 101 millones de regalía contractual, pero por los temas ya conocemos, conflicto social en el corredor vial minero, no ha llegado esos montos que nosotros hemos incorporado. Entonces son dificultades grandes también. Todo ello vamos a dar a conocer ese día, no hay otro día. Ese día nosotros vamos a entregar, por ejemplo, a cada comunidad la resolución de liquidación de obras, los perfiles acabados con su código único de inversión, vamos a entregar expedientes técnicos que estamos dejando listo para poder financiar. Entonces todo ello va a ser el único día, no hay otro día, porque ya hace poco nos han invitado también otras instituciones a un taller de capacitación sobre rendición de cuentas y transferencia de gestión ante la Contraloría General de la República. Entonces, nosotros estamos haciendo la difusión, la invitación correspondiente a todas nuestras autoridades, presidentes comunales, alcaldes de centros poblados y también la ciudadanía, no solamente las autoridades. Claro, por su representación de una comunidad, de una organización, pueden venir, pero eso no restringe, pueden participar mujeres, pueden participar jóvenes, estudiantes, en general toda la población. Entonces quedan invitados ese día 15 de septiembre, estamos llevando a cabo desde las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Chalhuache. Haya gente o no haya gente, nosotros vamos a desarrollar, porque seguramente también los medios de comunicación quedan invitados, usted también Radio Surfo, invitamos a Radio Chalhuahuacho, Radio Marimania, Radio, creo que ahora también hay Radio Alegría, no solo de acá de Chalhuahuacho, sino también pueden venir de Akira, de Tamobamba, diferentes sitios, o de repente de Cusco, de Abancay, quedan invitados para esta audiencia pública, última audiencia pública de rendición de cuentas según la Ley Orgánica de Municipalidades. Nosotros tenemos que siempre informar con la finalidad de transparentar y dar acceso de libre información a la ciudadanía. Con ese objetivo estamos llevando a cabo y siempre nosotros hemos estilado de llevar de esa manera nuestras actividades de todos los años. Por otro lado, también ya los trabajos realizados sobre auditoría financiera gubernamental de los años 2019-20 ha llegado ya a la municipalidad, ¿no? Practicado, realizado por la Contraloría General de la República a través de la sociedad auditora. Ya lo tenemos ese resultado, por favor. Entonces eso también tienen que estar informados la población. Seguramente también vamos a dar a conocer ese día también de estos temas también. Y del año 2021 ya están realizando ese trabajo también, y hace poco también el Consejo Municipal ya aprobó también para que practiquen también exámenes especiales, la auditoría financiera gubernamental correspondiente de este año. Entonces, de esa manera, nuestros regidores, el Consejo Municipal también cumplen su función de hacer el control ante el alcalde, ante la gestión que estamos llevando a cabo en la comuna distrital de Chalhuache. Señor alcalde, es importante lo que manifiesta usted, el transparentar la información, sobre todo para nuestros ciudadanos, porque muchas veces hay dimes y diretes que muchas veces pues no son ciertos, ¿no? Rumores que lo único que generan es división en la población. Bueno, un tema importante, señor alcalde, estamos viendo el trabajo en el distrito de Chalhuahuacho para la segunda etapa de lo que viene a ser, por así decirlo, lo que es pista